Vamos con el tema 7, tema que es muy importante. La mayor parte de las preguntas salen del tema 7, seguridad vial. Bien, lo primero es el grave problema de los accidentes de tráfico, que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que seguro que ahora mismo con la que está cayendo habéis oído hablar de ella, dice que es un grave problema de salud mundial. Es decir, según la OMS, la primera causa de mortalidad de la gente joven entre 14 y 15 años y los 28-29 son los accidentes de tráfico. ¿Bien? Los accidentes de tráfico que tienen unos costes, unos daños materiales por los vehículos y su carga, por la vía y el entorno, cuando se rompe una carretera, cuando rompes una farola en el accidente, al medio ambiente, toda la gasolina, aceite que se vierte y que destruye o perjudica al medio ambiente, unos costes administrativos, movilizar a la policía y los bomberos, la gestión de los seguros, costes legales, abogados, juicios, ¿bien? Todo eso lleva también unos costes. Costes sanitarios en primeros auxilios, mandar una ambulancia, mandar una UBI, atención y tratamiento de los heridos, movilizarlos, llevarlos a un hospital, rehabilitación y adaptaciones, pues tratarles, hacerles curas, vendajes, escayolas, la rehabilitación si han sufrido alguna fractura, pues todo esto. Y lo más importante, unos costes humanos. Años potenciales de vida perdidos. Una persona que tiene un accidente y fallece joven, pues si fallece por ejemplo a los 20 años y podría haber vivido hasta los 90, pues fijaros la cantidad de años perdidos, potenciales de vida perdidos, ¿no? Lo que podría haber hecho esa persona. De capacidad productiva. Bien, llega a una edad en la que uno se jubila, bien, ya ha trabajado y se jubila. Pero para que uno se jubile y poder sostener todo esto y la seguridad social, que también oímos mucho hablar de ella ahora, hace falta que la gente que viene detrás también empiece a trabajar. Repito, si una persona muere con 20 años, pues son años, hasta los 65 que se jubile, años que no cotiza, que no paga, que no produce, ¿bien? Que no sostiene el sistema. Y sobre todo, sufrimiento psicológico de familiares y amigos. Por cada persona que fallece, unas 100 personas van a sufrir la pérdida. Entre amigos, familiares, compañeros de trabajo, unas 100 personas van a sufrir la pérdida de esa persona. Muy importante y suelen preguntar bastante, que por cada persona que fallece, unas 100 personas sufren la pérdida. Ya hemos hablado que en la conducción existen 3 factores. Factor humano, somos nosotros los que conducimos. El factor vehículo, conducimos coches, camiones, motos, y el factor vía y su entorno, conducimos sobre carreteras y a veces llueve, a veces nieva, a veces hay hielo, bien, esos son los factores que intervienen en la circulación. Bien, pues esos son los factores de los accidentes. El factor humano está entre el 70 y el 90% de los accidentes. Entre distracciones, alcohol, drogas y otras cosas, bien, el factor humano está entre el 70 y el 90% como causa de los accidentes. El factor vehículo está en torno al 4-13% de los accidentes. Es decir, entre el 4 y el 13% de los accidentes es por causa del vehículo. Y entre un 10 y un 35% es el factor vía y su entorno. ¿Bien? Pero claro, todos estos datos del factor vía y del factor vehículo son un poco datos aquí en España. Nos gusta hacer las cosas y echar la culpa a otras cosas. ¿Bien? En otros países este factor vehículo y este factor vía es mucho menor, porque cuando realmente hay un accidente por la niebla, aquí en España decimos que es culpa de la niebla. Sin embargo, en otros países la culpa es del conductor, es del factor humano. Porque la niebla no te empuja contra otro vehículo, sino que es el conductor el que no mantiene una distancia más adecuada, una distancia de seguridad más adecuada a esa circunstancia. ¿Bien? Al igual que con el factor vehículo. Cuando revienta una rueda decimos que es el vehículo. Sin embargo, en otros países suele ser también causa del conductor. ¿Por qué? Por un mal mantenimiento de la rueda, por no llevar la presión adecuada, por no haber cambiado la rueda, no llevar dibujo. ¿Bien?
Estas causas en otros países suelen ser atribuidas más al factor humano que al factor vía o al factor vehículo. La palabra accidente ya de por sí tiene un mal nombre, una mala terminología, porque un accidente parece que es algo fortuito, parece que es algo que no se podía evitar. Y sin embargo hoy existe un estudio muy detallado de dónde, cómo, cuándo y por qué se producen los accidentes. Es decir, se estudian los factores de riesgo, el cómo, dónde, cuándo y por qué se producen los accidentes, y teniendo en cuenta esos estudios, sabemos que hoy la mayor parte de los accidentes se pueden evitar. Con lo cual esa palabra de accidente como algo fortuito ya es una mala terminología. Lugares más peligrosos. ¿Dónde y cuándo se producen? Bien, se producen más accidentes en las rectas con buena visibilidad que en las curvas. Esto es una idea errónea de mucha gente que piensa que en una curva hay más accidentes. Y es mentira. Se producen más accidentes en una recta con buena visibilidad que en una curva. ¿Por qué? Porque en una recta con buena visibilidad es mucho más fácil que te distraigas. Bien, que se produzca una distracción, que ya la veremos un poquito más adelante. Bien, sin embargo, en una curva es mucho más posible que estés más atento para no salirte de la curva. Y al tener más nivel de atención es más difícil que se produzca un accidente. Normalmente en las curvas también moderas la velocidad antes de entrar. Sin embargo, en una recta también es muy posible que haya un exceso de velocidad. Entre el exceso de velocidad y la falta de atención se producen más accidentes. La mayoría de las víctimas, sobre todo mortales, se producen en vías interurbanas. Es decir, dentro de poblado hay muchísimos más accidentes. Golpes de chapa y pintura que tenemos en stock que viene muy por detrás y nos da, en un aparcamiento, ¿sí? Dentro de poblado hay muchísimos más accidentes. Sin embargo, víctimas de accidente hay muchas más fuera de poblado. ¿Por qué? Por la velocidad. Dentro de poblado, un peatón que atropellemos a 30 km por hora, de 100 peatones, el 5% fallece. Es decir, que a 30 km por hora, de cada 100 peatones que atropellemos, 5 mueren. A 50 km por hora, ya ese porcentaje sube al 50%. De 100 peatones que atropellemos, 50 mueren. Que el resto no es que se queden sin que les pase nada, sino que van a tener lesiones. Ahora, fuera de poblado, a partir de 70-80 km por hora, peatón que se atropella, peatón que fallece. Muchos más accidentes dentro de poblado, pero más víctimas de accidente fuera de poblado. ¿Por qué? Por la velocidad. Las autopistas y las autovías son más seguras que las carreteras convencionales. ¿Por qué? Las autopistas y las autovías generalmente son más seguras porque no hay cruces. Los sentidos están separados, en la misma vía, en la misma calzada, no está el doble sentido, sino que hay calzadas independientes, no hay esos cruces a nivel, no hay pasos de peatones, no hay semáforos, no hay estacionamientos en la misma vía, sino que están fuera de la calzada. Bien, por eso generalmente son más seguras. Lo que pasa que ya veremos que la autopista y la autovía lo que produce es la monotonía, el aburrimiento. Es decir, hay un accidente característico de la autopista y la autovía que es el accidente solitario. Una persona que va conduciendo y sin que llegue a exceso de velocidad ni aparentemente haya pasado nada, se sale de la carretera y tiene un accidente. ¿Por qué se produce esto? Por la monotonía, por el aburrimiento, sumado a la fatiga, que también lo hemos viendo, esto hace que se produzca este accidente solitario. Alguien que va conduciendo, está fatigado, empieza a tener ese aburrimiento de no tener que hacer nada en la autopista o autovía, simplemente llevar la dirección del vehículo y es posible que se vaya durmiendo y acabe fuera de la carretera. Ese es el accidente solitario. Bien, por momentos las horas del día más peligrosas son la entrada o salida del trabajo, especialmente la salida. Bien. La entrada y salida del trabajo son los momentos más peligrosos. Especialmente, repito, la salida. ¿Por qué estos momentos son los más peligrosos? Bien, principalmente porque son los que más movimientos de vehículos hay.
Es decir, a primera hora de la mañana todo el mundo va a trabajar. A última hora de la tarde o a primeras horas de la tarde, tarde-noche, la gente sale de trabajar generalmente. Es cuando más movimientos de vehículos hay. ¿Por qué hay más accidentes por la tarde? ¿Por qué hay más accidentes a la salida del trabajo? Porque hay que sumarle el cansancio de la jornada laboral, el que estés cabreado, y todas esas cosas que vamos a ir viendo en el factor humano, todas esas cosas hay que sumarlas sobre todo a la salida del trabajo. Normalmente cuando uno va a trabajar, pues te acabas de levantar, te acabas de despertar, estás descansado y estás bien. Ahora, por la tarde, después de la jornada laboral, después de todo el día trabajando, el estrés, la fatiga y todo esto que vamos a ir viendo, pues se producen mucho más accidentes. ¿Bien? Se producen más accidentes los fines de semana, los festivos, especialmente durante la madrugada. Bien, fines de semana y festivos, pues lo mismo, porque es cuando más desplazamientos suele haber. ¿Bien? Más desplazamientos a puntos concretos, además, a la playa, a las casas de la sierra, a la nieve. Bien, pues esas concentraciones es donde se producen más accidentes. Y que especialmente sea de madrugada es porque de madrugada, aparte de la fatiga y el sueño, tenemos que sumar también el alcohol y las drogas. Insisto, todo esto lo vamos a ir viendo en el factor humano. ¿Bien? Por grupos, los principales grupos de riesgo, los más vulnerables, son los niños, los jóvenes y las personas mayores como conductores. ¿Bien? Y como peatones, gente mayor como conductor y como peatón. ¿Bien?